Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición de la Feria del Libro Internacional de Jauja, organizado por la Confederación Internacional del Libro. El día de hoy tenemos la presentación del libro Lima, Ciudad de los Reyes, de Patrick René Mendoza Ayala. Puedes iniciar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Es un placer estar aquí y compartir esta hermosa obra junto a esta Feria Internacional del Libro. Me hubiera encantado que todo el mundo vislumbre la belleza de Lima estando aquí en la ciudad, pero lo más importante es mostrarles una belleza que tenemos ahora en nuestras manos, el cual es un libro que habla acerca de lo más hermoso que puede ser nuestra ciudad de Lima, ¿no? La capital de nuestro país, que antiguamente también fue capital del virreinato en el Perú, ¿no? Del reino del Perú, como diríamos antiguamente. Entonces, estamos ante una historia que tiene alrededor de 5.000 años atrás, desde el momento en que los primeros hombres vinieron de otros continentes, tal vez por el estrecho de Bering o tal vez por el Atlántico, pero llegaron con el único fin de querer vivir, sobresalir y dar futuro a sus propias familias. Es por ese motivo de que estos hombres vinieron tanto por Asia, por África, y al momento de llegar a las costas, obviamente, empezaron a buscar en el valle el lugar específico para poder sobresalir. Entonces, Lima antiguamente era un bellísimo valle fértil que tenía árboles, tenía plantaciones, árboles frutales, etcétera, que obviamente con el tiempo empieza a cambiar, porque obviamente la historia lo demanda y la historia también lo exigía. Entonces estos hombres con el tiempo empiezan a conocer mejor la geografía y es ahí que después se convierten en transhumantes. No más que ya conocían mejor el entorno y obviamente poco a poco empiezan a establecerse y después de unos 5.000 años, mejor dicho, como creían en el sol, en las estrellas, en la luna, crean sus templos y palacios para sus dioses y en el año 1800 a 500 después de Cristo aquí, justo en Lima, empiezan a construir bellísimos templos y palacios, las cuales muchos de ellos hasta ahorita siguen existiendo, como por ejemplo la famosa Huaca Pucllana, la cual hasta hoy deslumbra al mundo y seguirá haciéndolo porque estamos hablando de un elemento que tiene aproximadamente 1.600 años de antigüedad y tiene mucha historia que contar y muchas cosas más. Entonces, Ciudad de los Reyes obviamente es una historia que se basa en un contexto histórico, obviamente, el cual de un aspecto narrativo, semiliterario, ¿ok? Tratamos de conocer toda la belleza que la cual pasa nuestra ciudad de Lima por muchos aspectos, desde el tiempo. ¿Ok? Pre-inca prácticamente, donde aparecieron las primeras culturas, a lo que es virreinal y terminando finalmente en una época republicana, donde se toman hermosos temas como por ejemplo los grandes hombres que comenzaron lo que es la conquista, como el gran Francisco Pizarro, ¿no? Un gran personaje, el cual yo tengo mucho cariño y mucho aprecio, ya que sencillamente para mí fue un elemento importantísimo, ya que estamos hablando obviamente bueno, de una persona que logró ser, mejor dicho, rey del Perú. Entonces, no podemos estudiar prácticamente a Pizarro, prácticamente sin antes entender, lo cual fue prácticamente una persona que tenía una mentalidad relacionada a la legitimidad, o sea, un hombre el cual tenía la constancia y la legitimidad con ellos mismos, ¿no? Entonces, Pizarro prácticamente es considerado como no solamente un simple marqués. Pizarro era prácticamente un elemento muy importante, ¿no? Imagínense cómo lograr la conquista gracias a la constancia y sobre todo porque también cuando llegó Atahualpa era la minoría de la minoría quien todos desaprobaban. Entonces Pizarro no conquistó el Perú, que él conquistó con el Perú. Cuando él fue el factotum del Perú, obviamente, como yo siempre digo, el único que se quiso enfrentar hacia él fue Almagro.
pero no lo hizo, ¿ok? Porque en su territorio no podía. Y estamos hablando de la Nueva Castilla, y lo único que hizo fue solamente decir que Nueva Toledo era parte de Chile, ¿no? Entonces, si esto hubiera llegado más allá, quién sabe, ¿no? Tal vez hubiera prosperado hacia el Cusco y tal vez Cusco sería capital de Chile, ¿no? Pero bueno, a mucho de esto también es importante hablar que los primeros 9 años que tuvimos de hispanidad también aquí, fueron los mejores años de la cual se basaba más en la estabilidad política, ¿no? Y eso lo da Pizarro, ¿no? Imagínense en 1520 que él escuchó acerca de la palabra peruqueque, ¿no? Y de ahí lo que viene Virú, finalmente Perú, hasta su muerte, lo que él siempre buscó era eso que les cuento, la constancia. Ese es un gran mensaje que yo doy en mi libro, el cual también recorre muchos elementos históricos que se basan también en la creación de eventos importantes que dan origen también a grandes construcciones como iglesias, catedrales, una de ellas la cual me baso más en esta historia, cual sería la iglesia de San Francisco de Asís, el antiguo monasterio, el antiguo convento, perdón, de San Francisco de Lima, el cual hasta hoy en día es un hermoso museo donde puedes encontrar hermosa cantidad de arte, elementos litúrgicos y hasta el ingreso a las criptas sepulcrales, las cuales antiguamente eran consideradas como elementos en el cual la gente podía tal vez llegar si daba algo o tal vez ofrendaba algo por medio de una cofradía con el único fin de poder descansar debajo de ella, porque Lima en esos tiempos, en el tiempo virreinal, era obviamente una Lima teologizada, una Lima inmersa en iglesias. Antiguamente el cuerpo espíritu de la República estaba compuesta más que nada de lo que sería la nación, el Estado, la sociedad y la iglesia. Hoy en día, como sabrán, la mentalidad o la historia del pensamiento ya ha pasado por muchos filtros que prácticamente han cambiado esta perspectiva, ¿ok? De nuestra visión, ¿no? Prácticamente la historia ya ha cambiado mucho, ¿no? Por medio de lo que es el entorno del mundo y ya no somos tan católicos como antes. Entonces, el libro Lima hacia los Reyes es un libro hermoso, el cual cuenta prácticamente la mentalidad de los antiguos hombres antiguos que vivieron en el siglo XVII, siglo XVIII, en una Lima que tal vez no era como la de hoy, una Lima en la cual tal vez había también su desorden, corrupción, pero también tenía una mentalidad que era única, basada mucho a lo que era la filosofía, la lógica, impuesta por hombres apegados mucho a la iglesia, que en este caso serían frailes, y lo más importante es que estamos hablando de una Lima el cual estaba inmersa en iglesias. Entonces el eje principal es eso, la religión, el catolicismo. Entonces no podemos hablar de Lima sin antes hablar de la historia de la fe o la historia de la iglesia. Entonces la gente decía, ¿quién como los frailes o las monjas que llegarán al cielo antes que nosotros? Porque ellos mueren y viven en la iglesia. Pero ¿por qué yo no? Porque yo también soy hijo de Dios, porque yo también tengo el derecho de seguir vuestro camino. Y es ahí que nacen las cofradías, ¿no? Lo interesante es que también tocamos el tema de grandes santos, como Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, quien es el patrón jurado de Lima, y sobre todo también tocamos de otros santos grandes, como por ejemplo Santo Toribio Mogrovejo, ¿no? Quien fue prácticamente el segundo santo que tenemos en Lima, bueno, en todo el Perú, discúlpenme, y prácticamente estamos hablando de una persona importante que viajó por muchas partes, por toda la arqueosis del Perú, para poder determinar que se esté realizando lo que es lo que llamamos que se esté cumpliendo lo que llamamos todas estas obras relacionadas, obviamente, a eventos litúrgicos o católicos. Una persona que prácticamente creó el catequismo, o que por medio de la catequesis, perdóneme, por medio de lenguas antiguas, ¿no? Originarias, oriundas. Un hombre que no paraba mucho en la Catedral Lima. Pero lo más interesante es que también estamos hablando de grandes santos como Santa Rosa de Lima, una hermosa santa la cual prácticamente daba parte de parte de su vida, de su sacrificio, para poder reducir lo que era la pena de los pobres
creyentes que sufrían en el infierno. Una mujer que cuando se enteró que los piratas llegaban al Callao, ¿ok? Por medio de este señor Spielberg, ¿no? Que ella fue a la iglesia de Santo Domingo reunida con todas las mujeres de Lima y agarrando la custodia que era el cuerpo de Cristo, gritaba, que se atrevan, que se atrevan y toquen el cuerpo de mi esposo, cual yo daré mi vida entera. Una mujer que prácticamente era considerada como Santa de América, considerada como Santa de Lima y lo más importante, el elemento relacionado a la hispanidad, Santa de España. Eso es importante. Entonces, Lima Ciudad de los Reyes tiene mucho más que explicar. También se basa en un aspecto republicano, a los primeros indicios de república. Cuando vemos un San Martín, don José San Martín, que llega a una ciudad de Lima que prácticamente ya estaba en un punto de declive por parte del virreinato, ya prácticamente los virreyes mismos estaban ya debilitados, pero encuentra que todavía había gente que quería todavía su virrey. Había gente que también quería su república. Entonces San Martín dice, no puede ser, aquí hay gente que quiere ser libre, que quiere que no. Entonces quiere decir que el Perú, la gente no sabe lo que quiere. ¿Ok? Entonces, eso es interesante, ¿no? Entonces, yo siempre digo que un mejor elemento por el cual uno puede entender tanta historia es obviamente leyéndola de un contexto narrativo que te pueda envolver, que te pueda atrapar, que pueda hacerte sentir como una persona como yo, que soy guía de turismo, puede explicar. Soy guía de turismo con más de 19 años de trayectoria. También he escrito dos libros, Lima, Ciudad de los Reyes y también Machu Picchu, el primer vuelo de colibrí. Y lo que yo me baso más que nada es en la literatura relacionada a la forma en la cual yo explico a mis pasajeros, a mis turistas, la cual todos los días tengo la gran misión, la hermosa misión de mostrarles lo bello de mi historia y lo hermoso que es mi país. Entonces, leer Lima, Ciudad de los Reyes es como escuchar estas palabras que lo digo con tanto amor, con tanta pasión, porque en verdad no es necesario a veces saber tanto, sino es más importante explicar con todo ese amor y todo ese cariño que tengo. ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas más que hablar. Entonces, aquí justo tengo la portada del libro. Este es el libro. Justo se presentó hace muy poquito en lo que llamamos, bueno, en la iglesia de San Francisco de Lima, que está hoy en día cerca del centro histórico de Lima. Y bueno, fue una presentación muy bonita. Ahora vamos a presentarlo también en Barranco, ¿no? En el distrito de Barranco, creo que va a ser el 17, y van a haber también invitados para ese día. Y bueno, y espero que también haya la oportunidad para que también ustedes lo puedan conocer y déjeme decirles que es importante, ¿no? Entonces, el libro también se basa mucho en las historias que tenemos relacionadas a muchos monumentos o a muchas calles que también, muchas de ellas tienen historias que se basan en un aspecto más que nada histórico, por eso tiene una gran bibliografía. Y bueno, es importante saber de que después, por ejemplo, de poder leer este libro, uno podrá abrir la mente hacia un punto. Ese es el volumen uno. El volumen 2 se estará presentando posiblemente para eh, el día en abril, 26 de abril de 2027, ¿no? Esperemos que pronto estemos ahí, pues, ¿no? Eso es importante. Entonces, Lima Ciudad de los Reyes, como les digo, ya está disponible hoy en día, ya lo tenemos. Hoy en día lo tenemos justo ya en stock y en disposición y esperemos pues, que puedan ustedes también tenerlos con nosotros, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias con todos ustedes. Ha sido un placer poder explicarles un poquito más de lo que es esta historia y bueno, invitarles también de que puedan leer este libro, puedan conocer más de lo que es de nuestra ciudad de Lima y juntos también conocer mejor de la historia de nuestros ancestros, de cómo se formó una ciudad que tal vez con el tiempo se convirtió de una ciudad tan religiosa, pasa un tiempo republicano y poco a poco da los primeros pasos para una modernidad, que es lo que tenemos hoy. Muchas gracias.